De lado estos temas para hablar de otra información sobre el tema Incahuasi. Justamente nos acompaña el politólogo y docente de la Universidad Gabriel René Moreno, el señor Manfredo Bravo, justamente para hablar del conflicto Incahuasi y todas las repercusiones y consecuencias políticas que deja el mismo. ¿Cómo le va, Manfredo? Buenos días. Alexis, muy buen día. Gusto tenerlo. Se conoce que hoy se descongelarán las cuentas. Eso es lo que, según el YPFB, es el pedido de la gobernación a YPFB tras conocerse los resultados de un segundo estudio. Bueno, es lo que corresponde, ¿no es cierto? A ver, aquí yo creo que no se puede ver este conflicto si no se lo analiza en función a tres factores determinantes que han sido para el conflicto. El primero, el factor político. Yo creo que ha tenido mucho que ver el factor político en todo este tema. El detonante de este tema creo que ha sido el factor político. Siendo un conflicto judicial. Lo que pasa es lo siguiente, desemboca en un conflicto judicial, ¿no es cierto? El tema de límites con relación al Incahuasi es un tema que ya viene definido desde 1898, 1912. La puesta en duda de los límites, lo que ha generado todo este conflicto, en una situación que en definitiva creo yo que finalmente tiene que ver con cuestiones políticas, ¿no es cierto? Temas que se le salieron de las manos al MAS en un afán de querer resolver un problema a partir de una intervención política de los diputados del MAS en Santa Cruz para que posteriormente termine esto en una situación incontrolable. Entonces, aquí se ha tratado de aprovechar un conflicto, ¿no es cierto?, que ya venía desde el año pasado con estas falsas expectativas creadas para Chuquisaca, donde el MAS ha querido aprovechar, sacar rédito político, siendo ellos los paladines de la resolución del conflicto, al menos aquí en Santa Cruz. Y por el otro lado, en Chuquisaca, la oposición al MAS, demócratas, también han generado una serie de acciones en reclamo y en la búsqueda de ganar ciertos derechos, ¿no? En el tema político, Manfredo, mucho hablaba el gobernador Rubén Costas de una asfixia política hacia la gobernación. Claro, eso como consecuencia, digamos, del congelamiento. Que se quiere desprestigiar su gestión y demás, a miras de las elecciones. Exactamente. ¿Eso se confirma? ¿Se puede ver así? Yo creo que sí, ha tratado de ver, por una parte, como consecuencia del conflicto, ha tratado de haber una limitación para el uso de recursos de la gobernación y asimismo debilitar el gobierno departamental, pero por otro lado también en su momento se trató de hacer que sea la bancada parlamentaria masista la que resuelva el conflicto. No sé si se acuerda, claro, cuando intervienen para que el juez descongele, este juez de garantía descongele los recursos, que finalmente fueron negados. ¿Por qué? Por los conflictos ya que se generan en Chuquisaca. Ese es un primer factor. El segundo factor, creo yo, es el factor económico, ¿no es cierto? Que ya entramos al análisis de las consecuencias económicas y del origen económico del conflicto. Chuquisaca, un departamento en extrema pobreza; Santa Cruz, un departamento que tiene la suerte de gozar de recursos, y aquí viene la disputa por los recursos naturales y que en definitiva son los que se ponen en el conflicto a través de este tema de límites, ¿no es cierto? Cosa muy sensible. El tema del límite es un tema muy complejo, muy sensible. Ahí va mi consulta, Manfredo. El tema de Chuquisaca, volviendo a lo político, en Chuquisaca el gobierno anunciaba que se está queriendo aprovechar por parte de los comités cívicos, del Comité Cívico de Chuquisaca, para desprestigiar al movimiento al socialismo. Recordemos cuando fue agredido el gobernador de Chuquisaca también, que es de las filas del movimiento socialismo. En Chuquisaca, ¿cuál es el bastión político ahora? Bueno, a ver, Chuquisaca siempre tuvo una fuerte presencia del MAS, ¿no es cierto? Tanto la alcaldía como la gobernación estaban o están en manos del movimiento. El gobierno habla de grupos radicales que continúan. Es que evidentemente cuando detonan este tipo de conflicto, todo el mundo quiere sacar rédito, ¿no es cierto? En río revuelto, ganancia de pescadores, dice el tema, dice el refrán. Y evidentemente ante un error político donde también se buscó sacar un rédito por parte del gobierno nacional, la consecuencia ha sido
nosotros llamamos un juego de suma, ni siquiera un juego de suma cero, sino un juego de suma -1, es decir, por donde todos hemos perdido. ¿No es cierto? Hemos perdido nosotros en Santa Cruz, hemos perdido cuántos días sin poder utilizar esos recursos, cuántos días de inversiones que se han hecho, se ha perdido prestigio por parte o se ha tratado de hacer perder prestigio a las autoridades. En Chuquisaca ha perdido finalmente Chuquisaca porque las falsas expectativas creadas no han sido satisfechas. ¿Qué pasa de hoy en adelante? ¿Se descongelan? ¿Ya se conoce el nuevo estudio? El resultado del segundo estudio, de aquí en adelante, ¿cómo se sobrelleva? La Gobernación de Santa Cruz habla de que el gobierno solucione esta situación con Chuquisaca. No tenemos problemas con Chuquisaca, somos hermanos. Eso es lo que pasa en la Gobernación. Chuquisaca viene un cabildo, donde va a definir si continúa con las medidas. ¿Cómo queda el factor político y cómo tiene que afrontar el gobierno ante esta situación, de aquí para adelante? Bueno, básicamente las fuerzas políticas, los actores políticos, el que más pierde es el MAS, ¿no? El MAS ha perdido en Santa Cruz por generar un conflicto inexistente, pierde en Cochabamba porque en definitiva creó falsas expectativas y no ha tenido la capacidad de responder a esas expectativas creadas porque son ilegal e ilegítimas, ¿no es cierto? Y pierde como gobierno nacional también porque desde las esferas del gobierno nacional se ha manipulado esta situación. Entonces, si nosotros sacamos las cuentas en términos políticos, creo que el que más pierde en este proceso es el MAS. Ya lo dijo el propio Álvaro García Linera en una entrevista hace una semana, aceptando el error que se había cometido. El que va a pagar un mayor costo político con este conflicto es el movimiento al socialismo. Perfecto, queda muy claro. Politólogo y docente de la Universidad René Moreno, el señor Manfredo Bravo, nos acompañaba y haciendo un análisis de todo el contexto de Incahuasi, que ya se conoce un nuevo estudio confirmado del 100% para Santa Cruz. Manfredo, un placer tenerte. Gracias. Igualmente. Seguimos con más en Bolivisión para usted. Antes de eso, vamos a tomar contacto en este momento, justamente hablando del tema, con Rory Méndez. Hay repercusiones, continúa la información en vivo sobre el tema Incahuasi.